Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Cómo le va, Pablo Ibáñez? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas que nos están escuchando y nos están viendo. Y fundamental, me dijeron, tenés que decirlo al comienzo, no al final. O hay que ir a cada una de las aplicaciones, poner seguir, calificar y demás, ¿eso? Claro, exactamente. Pueden entrar a Spotify, pueden entrar a YouTube, pueden entrar a la aplicación de Apple Podcast, pueden en la mayoría de Pero las... fundamentalmente es que... ¿Por qué que es importante poner seguir y suscribir? Seguir para que te aparezca cuando apenas se sube un capítulo, Exacto, te aparece y además, la notificación de que tenés... Y además tengan en cuenta que este es especial. Este es especial porque además esta semana vamos a tener, la intención es tener dos. Exacto. Postdebate y el jueves hacer la previa de el balotaje. Bueno, y la semana que viene también. Y la semana que viene vamos a tener 1, 5 o ninguno. Elija su propia aventura, Sayat. Bueno, a ver, ya el tema del debate, ¿no? Sí. Que sería pensar el post-debate, digamos, cómo se posiciona el escenario para los últimos días, teniendo en cuenta lo siguiente. Sí. Es notable la unanimidad respecto al resultado del debate. Hasta Clarín y La Nación haciendo malabarismo respecto a que ganó Massa. Sí. Si eso sirve o no sirve, me lo va a decir usted, Pablo Ibáñez, sobre el tema de las elecciones. Ese es el gran planteo. ¿Hay todavía un universo de 10% de votantes? 5 que anticipan voto en blanco, 5% que anticipan voto en blanco y 5 que están indecisos. 8 leí, pero está bien. Bueno, a mí me dicen 10, 5 y 5, que además el fin de semana bajó un poco, hasta el corte del viernes eran 12, bajó un poco. Empieza a ocurrir ese drenaje de que se acerca la fecha electoral y empieza a resolverse de a poco la indecisión o a confirmar el voto hacia un lado o hipotéticamente el voto blanco. Estamos hablando de 10%. En una elección que se presume pareja, claro, como ya lo dijimos hace varios podcasts, ese porcentaje es importante. La cuestión de todos los analistas con el tema de debate, si el debate van a buscar los sesgos de confirmación o, como te suelen decir algunos consultores, si hay alguien que está dispuesto a escuchar algo más. Esa es la gran pregunta. ¿A quién le hablás vos en un debate? ¿Le hablás a los tuyos? ¿Le hablás a los indecisos? Quizá le hablás o tratás de hablarle a un voto blando del otro, pero la pregunta del otro lado es ¿quién está dispuesto a escuchar que alguien le diga algo más? Entonces, los debates en general se terminan convirtiendo, como estas elecciones en general, como estos climas y esta votación que termina siendo muy emocional, no tanto lo que se dice, o lo que se expresa, o lo que se propone, sino lo que se transmite. Entonces, esta especie de unanimidad que vos definís en la idea de que Massa salió como ganador del debate, sí, a priori, debería entenderse que Massa salió mejor parado y mostró debilidades de Javier Milei. Yo creo que eso se expresó. Yo creo que eso fue visible. Creo que fue muy notable que Massa tuvo una táctica que Javier Milei no tuvo. Increíble que se presenta un debate sin estar preparado lo de Milei. Para mí cayó en una trampa. Pues sí que estaba preparado y cayó la trampa. Para mí Milei cae en la siguiente trampa. A ver. En el predebate, la usina del masismo decía Sergio va a querer desestabilizar. Ya te entiendo. Y Milei fue exclusivamente a no dejarse desestabilizar. Entonces, estuvo quieto, estuvo a la defensiva. Estuvo contenido para él mismo, en una declaración que hace hoy a la mañana con Feynman en la radio, dice, vinieron a tratar de desestabilizarme y no lo lograron. Para eso no solo fue un mérito, dice Milei. Lo cual tiene dos variables. Una que
estás admitiendo que sos un desestabilizado porque no lograron desestabilizarte y vos lo contás como un mérito, porque si no sos un desestabilizado, ¿no? Y la otra, de alguna manera, esta idea que él, su objetivo, llega al debate con esa meta, con la meta de no tengo que mandarme cagadas. Y me parece que eso se lo pone... parece al Boca en la Copa Libertadores Bueno, claro, de América. Se colgó del... Perdonen, los hinchas de Boca. Se colgó del travesaño, los 11 en el travesaño cuando uno imaginaba tenía elementos para salir a jugar, entendiendo sobre todo, y no me parece un detalle menor, que el candidato del oficialismo es ministro de Economía y él es economista y es una elección que tiene un alto componente. Con una tasa de inflación del 150% anual. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí estuvo muy atinado Massa y desde la previa, porque vos te das cuenta, cuando él instala esta idea de hay que sacarlo, digamos. ¿Te acuerdas que yo te había dicho en el podcast anterior? No hay que exagerar la expectativa de sacarlo porque él viene entrenado, porque viene administrando las situaciones, porque ya tuvo 2 debates y los atravesó bien o mal, pero sin ninguna extravagancia adicional en su comportamiento. Y me parece que eso lo terminó paralizando, lo puso a la defensiva y ahí me parece que Massa tuvo una cosa interesante. Sí, lo que pasa que después, volviendo al punto de qué impacto electoral puede tener esto o no, hay otra cuestión que uno no sabe. Pero no avancemos sobre eso porque quiero hablar algo sobre lo que fue el debate. Sí. A ver si coincidís o me haces algún tipo de observación al respecto en términos políticos. Te digo mi evaluación de lo que fue Javier Milei, es que es increíble que este personaje esté en la disputa para ser presidente. En términos de capacidad política, en términos de capacidad expositiva, en términos de qué es lo que le quiere proponer a la sociedad. Dicho esto, y yo creo que quedó claro, digamos, por ejemplo, haciendo la comparación, digamos, obscena y hiriente de lo que fue la guerra de las Malvinas, Thatcher con un partido de fútbol. Sí. Y Thatcher es Cruyff o Thatcher es Mbappé. Sí, y además equivocándose que Cruyff jugaba para Alemania. Digamos, es una, cualquiera que haya vivido esos años de la guerra de Malvinas, cualquiera que, ni que hablar de los que fueron convocados y los que estuvieron en las islas y lo que representa las Islas Malvinas es de una ofensa que en cualquier otro momento histórico, político de estos 40 años de democracia hunde a ese político. Lo hunde. Porque lo que dijo es de una barbaridad. No existe nadie que haya dicho esto. Nadie. Vos no encontrás a nadie que banalice a ese nivel lo que fue la guerra de Malvinas y ponga a Thatcher como la referente principal en términos de figura política. En algún momento Menem hizo alguna... Sí, las relaciones carnales, alguna referencia con el... Pero eso con Estados Unidos y por ahí con Thatcher, qué sé yo. Pero Thatcher fue... Mirá, hay series, hay libros, hay películas donde Thatcher da la orden de bajar el general Belgrano. Sí, yo eso... Es una cosa que a mí me sorprende, digamos, como espectador, ya ni como analista. Bueno, a mí hay 2 planos ahí. Tengo la misma sensación de pavor ante la banalización de un episodio de ese orden, digamos, por lo que fue la Guerra Malvinas, por lo que significó para la Argentina, por lo que significó para todos. Después hay un plano que me parece un poco más extraño. O bien Milei efectivamente no le importa, porque vos podés banalizar algo porque no te genera nada. Sí. Digamos, porque hasta él podría ser objetivamente decir, hablando de otra cosa, decir, sí, me parece que Churchill tuvo sus vicios personales, pero fue un líder relevante para la Segunda Guerra, qué sé yo. Sí, o ahora, Thatcher, podés decir, claro, fue a nivel del liberalismo, bajó todo. Digamos. Voy al plano que a mí lo que me impacta es que ni siquiera un Milei coacheado, que ya se había hablado del tema Malvinas,
llegue a esa situación. Bueno, ahí está. Porque ves como el Milei en la crudeza pura. El estado puro. Y el Milei en la crudeza pura tiene ese nivel de desaprensión con una cuestión tan sensible como es las Malvinas, y en las Malvinas todo el concepto de la soberanía. Sí, porque sí, sí. eso es también lo que hace que vos puedas ligar esa actitud de Milei con, por ejemplo, el concepto político de la dolarización. El concepto, sí. Hay un eje común que vos decís, bueno, renunciás a disposiciones que tienen que ver con tu propia vida como país. Y el segundo punto, para llegar a un interrogante que quiero compartir con vos, el segundo punto es la ignorancia de cómo funciona el mundo. Una cosa que yo digo, ¿cómo puede estar ahí la persona que puede ser presidente? O sea, hace balotaje, o sea, hizo toda la carrera ganándole a todos para llegar a ese nivel, a ese punto, sin conocer cómo funciona el mundo. Porque la idea de las relaciones internacionales y fundamentalmente las comerciales, que los estados no tienen ningún tipo de injerencia, viste que dijo, bueno, que va a ser una negociación entre privados, nosotros no nos vamos a meter, digamos, no existe. No es que vos podés decir, y bueno, hay algunos que lo hacen más, algunos, no existe. Hay dos ejemplos que quiero compartir. Uno es el G5, ¿no? Digamos, una tecnología de avanzada vinculada al tema de las telecomunicaciones. 5G, de las telecomunicaciones, de Internet. China y Estados Unidos disputan que sus empresas estén dominando ese mercado. Y por consiguiente son los estados que presionan a otros estados, en este caso a la Argentina, para que facilite el ingreso de sus propias empresas, ¿no? O obture el ingreso de otras. Otro ejemplo, cuando Alberto Fernández y Martín Guzmán hicieron, me parece, la primera gira por Europa, cuando se encontraron con Macron y después con no sé si con el canciller, en ese momento era Merkel o no, pero sí su ministro de Economía, para la negociación del Club de París. ¿Vos sabés lo primero que le decían? No, a ver la tasa de interés, a ver cuándo van a pagar, cuál es el plan de financiamiento. No. Le hablaban de las empresas, una francesa y una alemana, en función a algunos de los proyectos de infraestructura que había en Argentina. Sí, por supuesto. O sea que, digamos, no tener en cuenta, te doy dos ejemplos si hay, pero o sea que es innumerable la cantidad. No solamente en Argentina, el mundo funciona de otra forma. Él piensa que el mundo no funciona así. Sí, entonces, me parece que sí el debate, por eso insisto, yo cuando te iba a decir cómo derrama esto, después la percepción general puede variar. Si uno hace por ahí un análisis o sobreanalizamos el fenómeno. Yo creo que el dato principal del debate fue la visibilidad que tuvo este desconocimiento de Javier Milei sobre el funcionamiento del mundo y también un desconocimiento notable sobre el funcionamiento del Estado, sobre la dinámica del Estado. No tanto el GEDE, que es una cuestión muy técnica, pero que es esencial, lo debería saber, sino errores de otro orden. Pero la empatía también, la empatía con la sociedad, con la gente. Sí, bueno, pero sobre valores fundamentales, ya sé el tema de las Malvinas, uno puede decir el tema de la inflación, digamos, pero... Está bien, pero digo, lo empático que es de otra dimensión, yo me refiero... a lo instrumental. Sobre hombre de Estado. Porque vos no podés estar pensando... que vas a ser presidente. Que vas a gobernar un país que es distinto al que a vos te gustaría que sea. Digo, es decir, parezco Milei diciendo, es decir, me falta decir, digamos, este fenómeno de que hay muchas actitudes, muchas propuestas de Milei que están reñidas con la matriz constitucional de la Argentina. Con el funcionamiento. Entonces, eliminar la coparticipación federal, la propia dolarización, digamos que es un tema que ratificó el propio Banco Central, que tiene que ver de alguna manera con la estructuración de un peso. Entonces todo está eslabonado. Y hay como un plano de la fantasía de lo que él cree que sería correcto o se le ocurriría,
que está reñido con una realidad, lo cual lo pone en un conflicto, o bien Bueno, te adquirís un pragmatismo fenomenal y entendés que tenés que buscar un plan B, o lo negás. Y da la impresión que él tiene una negación. Que yo insisto con esto, déjame cerrar esta Sí. idea. Insisto que para mí hay un dato que me sigue pareciendo de altísimo valor conceptual, que es esto de que Milei delegue absolutamente en manos de Victoria Villarruel sí. lo que tiene que ver con seguridad y con defensa. Esa idea de yo no conozco el tema, no me importa, te lo tiro a vos, seas quien sea, que creo, porque tiene esa relación, que creo que lo vas a hacer bien. No me parece un rasgo particular en el concepto de la administración. Porque no estábamos hablando ni siquiera de un tema accesorio, estamos hablando de la seguridad interior y estamos hablando de... Y por eso la patinó cuando fue un momento del tema de la seguridad. Pero digo, López. lo que quiero decir, que el error o la banalización, si uno entiende a Milei, que es un tipo, como ellos mismos te dicen, Nicolás Posse lo dice permanentemente, que es alguien que estudia, ¿sí? Quiere decir que hay cuestiones que no te generan interés o que no te parecen relevantes. Esa definición de alguien que lo quiere me lleva simplemente a decir, puede estudiar mal. Porque puede estudiar, ¿qué significa? Que lee las cosas, pero Sí. está claro que muestra que no tiene capacidad de superar. Vos sabés que el tema del discurso o las sentencias que hace sobre que la Argentina era una potencia y ahora es Sí. 130 y con la distribución del ingreso, etcétera, 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 la pobreza, es un discurso que tiene desde el 2018. Claro. Que eso lo hacía tipo stand-up, en tipo, no en jornadas TED, pero algo muy similar cuando él incluso hizo un espectáculo teatral, que también iba, hacía stand-up, digamos, él tenía todo eso, y tenía esas muletillas, Sí, ese discurso sí. vinculado con el tema de Argentina. Sí. Te digo porque lo veía en ese momento. Y ahora lo llevó al debate. Y yo digo, escúchame, eso pasó 6 años. Sí. El tipo no pudo renovar su discurso y sus eslogans. Sí, pero déjame decirte una cosa. A mí me resulta notable. Sí, a mí, yo lo que quiero ir al fondo. Perdóname, porque yo quería trasladarte este interrogante. Ahora, después de decirlo, es un mediocre, y esto es una definición mía, es un mediocre que llegó a la instancia última para ser presidente. Sin decir incapaz. Porque eso, la verdad, no se puede saber, digamos. Puede mostrar desconocimiento. Pero acá va la pregunta para este mundo de la política que vos conocés. Después de todo este recorrido que estuve, digamos, ¿qué pensás? Y esto es, obviamente, sentimiento. ¿Qué puede pensar Rodríguez Larreta? ¿Qué puede pensar Bullrich? ¿Qué puede pensar algún radical que pensaba que podía llegar a ser o no presidente Gerardo Morales cuando ve y decíamos, yo digo, cada uno de ellos dice, yo podía estar ahí. Por supuesto. Y está este tipo. Bueno, Que es una cosa, digamos, yo creo que para ese mundo de la política debe decir, está bien, algo hicimos mal, seguro. Por supuesto, yo pero creo. es una cosa, es impactante, Pablo. Pero Alfred, yo creo que la peculiaridad que tiene este balotaje es que es la colisión de dos anomalías. Una primera anomalía que es mucho más obvia, si se quiere, pero también más razonable, pero las dos se explican entre sí, es que Sergio Massa, siendo ministro de Economía, 140 de inflación, con una crisis y demás, haya ganado la general y sea competitivo para el balotaje. Sí. Pero la otra anomalía que tiene que ver con eso, cuánto se ha hecho mal desde la política, para que el emergente, enfrente de todo eso, sea alguien con la liviandad, la falta de inexperiencia, la inexperiencia y una serie de comportamientos que ni siquiera me meto en su personalidad errática, digamos. Voy a lo visible, a la expresión, al desconocimiento, y eso me parece que es indudablemente un tema que la política en sí
tiene que discutir, porque no es una casualidad que llegue Milei. Y yo, la verdad, en general disiento con todas las teorías que dicen, bueno, ocurrió con Trump, ocurrió con Bolsonaro, ocurrió con Meloni, con Le Pen. Para mí no, porque hay explicaciones de fondo, estructural. Trump terminó subiéndose al Partido Republicano. Bolsonaro tenía un partido chiquito, pero tenía el acuerdo con el poder militar. Meloni. Y poder económico también. Y el poder económico. Y poder judicial también. Venía todo un dispositivo. Sí, más allá de que el plan original del poder brasilero no era Bolsonaro. Pero después sí, acá tampoco, era Bullrich. Por eso digo. Pero tenía mucho más volumen detrás. Sí. Tenía una. Es un poco. No tiene fiscales. Lo voy a decir, voy a tratar de decirlo. Decilo bien, como te salga. Metafóricamente. No, más directo. De todas las expresiones de la política disruptiva, no convencional, la Argentina le tocó el peor, digamos. El que tiene menos volumen, el que tiene menos creatividad, el que tiene menos formación, digamos, ni siquiera lo digo como, aunque parezca, ni siquiera lo digo como valoración de él, lo digo como antítesis de qué se hizo tan mal para que emerja ese fenómeno y hoy estés ante la posibilidad, matemáticamente posible, de que Milei sea presidente. Bueno, yo ponía el ejemplo sobre lo que fue el debate Bolsonaro-Lula, el último, ¿no? Te lo voy a decir de forma bien brutal. Bolsonaro era un bestia, pero salía al campo de juego y lo interpelaba a Lula le estaba preparado. Entonces vos decís, semejante, estoy elogiando a Bolsonaro en relación a lo que es Milei, en línea con lo que vos decís. Claro. Milei está por debajo de semejante bestia. Pero digo, entonces, decís, ¿cómo puedo llegar? Estoy haciendo una retórica, no es para buscar la respuesta. El mundo de la política debe cortarse. Pero por supuesto, pero también es cierto ahí, pero yo creo que hubo una serie de genialidades de Milei. A ver. Una de las genialidades fue la casta, y en la casta meter el hartazgo con el fenómeno de la polarización o la grieta. Yo creo que él encontró ese camino y su archivo lo ayudaba, porque había sido muy crítico de Macri, después se volvió muy crítico del peronismo, entonces eso le permitía moverse. Pero además está la otra dimensión. Cuentan que la relación de Milei con Guillermo Franco, que era su jefe, Nicolás Pose, era su amigo, era un par. Dentro de Corporación América, del grupo Eurnequian, algunos maliciosos, los que manejan todos los aeropuertos en Argentina y también en otras partes del mundo. Dicen algunos maliciosos que la relación de Milei con Franco es, no malicioso, sino que es de usted todavía, que Milei lo trata de usted, y que tiene un poco ese registro todavía de que era su superior, y que le daba algunas comodidades, por ejemplo, como Milei quería una oficina donde esté solo, no tener que compartir con nadie, y para él te quedaba una oficina sin ventana, qué sé yo, digamos. Pero él lograba eso. ¿Por qué me acuerdo de este episodio? Netamente anecdótico, leyenda, si querés, sin valor real. Pero no podés comparar en el análisis a Milei con Trump. Claro, te entiendo. Perfecto lo que estás diciendo. Son dos incluso con Meloni. Con Meloni. O con Le Pen, con la historia dentro del mundo de la política. Porque yo con Meloni, por ejemplo, te encontrás con que Meloni, te puede gustar o no, tiene un corpus ideológico, en algunos aspectos muy áspero, pero tiene una construcción ideológica que Milei tampoco la tiene. Yo repito esta anécdota porque la dijo el otro día en una entrevista Juan Luis González, el biógrafo de Milei, y él del libro El Loco. Del libro El Loco. Él se sorprendía porque decía que nunca lo había escuchado hablar a Milei en el estudio que hizo sobre él de la dictadura. Uh-huh. Y que desde que aparece Victoria Villarroel en su mundo, la abraza, la incorpora y compra
a libro cerrado la explicación, el libreto de Villarruel respecto a la dictadura, que fue muy visible en el debate anterior cuando objetó la cuestión de los 30.000 desaparecidos. Quiero decir, hasta ideológicamente, más allá de su concepto libertario, es un personaje flu. Sí. Es un personaje sin demasiada entidad. ¿Querés saltar un poco a Massa o querés algo más de Milei? No, me parece... Porque quiero que me cuentes un poco cómo si pensaron la estrategia, Sí. salió así tal cual, lo pensaron, si Massa ahí improvisó algo o no, si se quedó con algo para decir que no le cruzó. ¿Qué piensa cómo siguen estos días? Massa se fue ayer del debate, se fue a cenar con un grupito chiquito, había naturalmente un clima de que había estado todo bien, de que había salido bien. Un dato que es bastante llamativo es que se van con la sensación de que Milei era un improvisado. Sí, está bien, se fue, dice, se fue bien. Diciendo, che, y casi una sensación que me contaba alguien de decir, che, estamos acá contra este tipo. Bueno, vamos a una elección en 7 días contra este tipo que es un amateur total. Posiblemente también tenga que ver esta condición de amateur con haber logrado expresar a un sector de desencanto y enojo y hartazgo. ¿Sí? Posiblemente, okay. Digo, la novedad también tiene que ser un paracaidista que cae en el medio de la nada y no tiene eso. Pero a la hora de resolver algunas cuestiones te encontrás con eso que decís, che, pará, no puede encontrarme. Entonces estaba con esa contradicción, Massa, como diciendo, sí, está bien. Se llegó a perder con este. Che, pero enfrente está esto, ¿viste? Una cosa paradójica. Y lo otro... ¿Se quedó con algo que quería decir y no dijo? A mí me dicen que no, que estaba muy ordenado. Recordemos, como dato al margen, que Massa, vía Juan Manuel Olmos, era su hombre en la mesa del debate, fue clave para que no haya apuntes. Sí, fue el que presionó para que no haya apuntes. Pero estaba en la norma, estaba en la norma de la Cámara. En el 2019 no hubo apuntes, en este debate sí hubo apuntes, en las dos anteriores permitían tener apuntes. ¿Te acordás que Bullrich leía, Milei leía? ¿Te acordás que Milei estaba con los lentes? Estaba permitido. La discusión se da y ahí estaba un poco esto porque Massa, que está más entrenado y tiene más expertise en el juego mediático y en la disputa y en la retórica de eso, se movía mejor y estaba muy ordenado. El dato que a mí me dicen que fue así, no sé hasta qué punto se puede tomar con absoluta rigurosidad, de que Massa tuvo un par de momentos donde podría haber de alguna manera ejecutado un knockout y decidió no hacerlo. ¿Ah, sí? Como que en la previa él entendía que, primero, y lo charlábamos, él no tenía que dejar de ser el Massa que fue en la campaña. El tipo de la moderación. El tipo que estaba en el centro, que es, dicho de manera genérica, el normal contra el que no es del todo normal. ¿Ok? Usando metafóricamente esto, ¿no? Entonces él tampoco podía salir de ese lugar y volverse en algún momento demasiado efervescente. Pero la otra interpretación, yo anoche lo leí en Twitter que lo puso Guido Nehamsky sobre una elección, un debate en Brasilia, creo que en el 98-99, donde uno de los candidatos, creo que Buarque, liquida 15-0 en el debate a su rival. Y la elección la termina perdiendo Buarque, porque según la interpretación sociopolítica del episodio, generó como una especie de victimización y asistencia. Claro, sí. Ahí vos ves España jugando contra
contra Zambia y querés que Zambia gane. Al menos gane un golcito. O por lo menos decís que España meta 2. Ahora, si España le mete 10 goles, dicen, che, pará, jódanse. Claro, porque que lo humilles no va. Bueno, a mí me dicen hoy que estaba la decisión de Massa de saber. Por eso cambió por ahí en el segundo bloque. Bajó el tono. Porque en el primer bloque era knockout. Sí, yo creo que el primer bloque, la táctica de Massa fue dejar de ser, no responder para preguntar. Y con eso ganó todo, en el sentido de que decidió que se hablara de si iba a haber dolarización o Banco Central y no se hablara de la inflación. De inflación de 140 por día. Después hay un tramo más, que yo creo que es lo que viene, y es el impacto de los debates. No solo numéricamente sobre el votante, sino sobre lo climático de los espacios. Yo creo que ayer, antes de entrar acá, estaba hablando con un dirigente de la Libertad Avanza y me decía, bueno, la verdad es así, Massa fue más vivo, entró con un plan, Massa lo armó bien, el mismo dirigente me advierte que el tema de fiscalización está bastante complicado. ¿Por qué? Si querés después hablamos de eso. Yo no entiendo eso. ¿Qué significa que no puede armar un esquema de fiscalización? Hay dos cuestiones. Una ¿Es por desconocimiento? No, sí. Sí. Pero no, después no tienen gente, no tienen estructura. Hay mucho voluntario. Primero que el voluntario te lo pueden infiltrar también. Puede ser que te estén mandando voluntario y vos gastes capacitación de cosas formándome amigas. Y sepan mejor fiscalizar que por ejemplo, el jefe. Claro. Y por ejemplo, y después es toda una tarea, ¿viste? Yo insisto con una cosa que es instintiva, no es de orden fáctico. Y es que el voto de Milei es genéricamente solitario. El votante de Milei es un voto montado en la bronca, puede estar montado en la esperanza, pero es votar también a un personaje de comportamiento y desenlace un poco incierto. Entonces, no es fácil hacerse cargo de Milei. Por eso yo a veces noto que... que hay un voto oculto, un voto silencioso. Cuando me refiero a un voto solitario es que yo puedo haber, no es salvo en los sectores vinculados con la juventud efervescente, chicos, más bien chicos, no es un personaje que genera adhesión a viva voz. Uh-huh. ¿Sí? Tiene esas movilizaciones, muchas caravanas que son de o bajo. Por la negativa, ¿no? Voto a Milei porque no quiero a Massa, voto a Milei porque no quiero a la casta a nivel individual. Una cosa es votar contra algo. Pero no van a una movilización por Milei. Claro, pero y también irían. Y el mismo que no va a la movilización tampoco va a ir a fiscalizar. Sí. A eso me refiero. Cuando es un voto solitario. Bueno, pero vos podés armar alianzas políticas. No, las alianzas políticas, que esa fue la otra dificultad, fue que hubo mucho conflicto entre los dos grupos, primero porque no se conocían. Estás hablando del macrismo, sí, duro. Macrismo y la Libertad Avanza. Segundo, porque también empiezan las desconfianzas, necesitas guita. ¿Quién la pone? ¿Quién la lleva? ¿Quién la reparta? Además de esto, si necesitas más plata ahora que entregas menos boletas para distribuir. Es una cosa, porque necesitas armar una logística para distribuir el resto de las boletas. Pero para eso necesitas más plata todavía. Porque necesitas plata para armar la estructura. Necesitas plata para comprar más boletas de las que te dan. Llamemos logística, en términos genéricos. Vos necesitas gente que sepa fiscalizar, que sepa ordenar la fiscalización, que distribuya a los fiscales, que lo vaya a buscar, que les diga qué tienen que hacer. Que un sándwich, una bebida. De funcionamiento que yo me acuerdo en alguna elección te aparecía Campanella fiscalizando en San Isidro y parecía que era el poeta de las cosas nuestras. Y era un chiste, digamos, en ese sentido. Puede haber fiscalización
Sos más duro con Por un- Campanella que con los políticos vos. No, pero quiero decir, me acuerdo de ese, Dale. esa fantasía de no, yo quiero fiscalizar. Está bien. lo mismo es que un- Ratazzi. digo, exacto, Por ahí. bueno, exactamente. Eso digamos no. a eso me refiero. Después tenés otra dimensión, porque vos tenés 108.000 mesas en todo el país. Y necesitas Cada- Si no necesitas 108.000, por lo menos necesitas 60, 70, porque tenés que esa demanda se vuelve más importante ahora, porque si vos metiste menos boletas en las urnas, la necesidad de tener fiscales que repongan la boleta en los cuartos oscuros se hace más importante. Es ridículo lo que hicieron, ¿no? No, tiene una lógica. ¿Qué piensa? ¿Que se la van a robar? Y sí. Y bueno, te van a robar. Si entregás 70.000, te van a robar también de los bueno, pero 70.000. uno podría especular que también hay un chiste matemático con las elecciones que es ¿cuántos padrones imprimís? Bueno, si vos tenés duda, imprimo 4, no imprimo 2. Bueno, por eso digo que también ahí juega la guita que Bueno, por tenés, eso, ¿o no? ahí Porque está. el Estado Nacional te da para un padrón. Sí, bueno, está bien. Esta boleta era más barata todavía, porque era un padrón solo. de una sola papeleta. Uno imagina, insisto con esto, voy a una dimensión que es demasiado Bueno, pero complicada, pará. pero es... Vos volvés a no Milei, tenés- yo te estaba hablando de Massa. Si vos no tenés capacidad para estructurar un sistema de fiscalización, para garantizar la boleta, ¿sí? También estás demostrando una debilidad para hacerte cargo el día de mañana de una administración. Claro, de administración. También está demostrando, no digo que sea un Nobel de la fiscalización tenga Escucha, que dar, pero hay cosas muy básicas. Para Ibáñez. Milei, punto y aparte. Sí. Háblame más de Massa. Digamos, eso es la impresión que tuvieron. Tenía para darle golpe knockout. Dice, no, Sí. no lo vamos a victimizar. ¿Cómo piensa que sí? ¿Cómo piensa él seguir esta semana? No tiene mucho más para hacer. Massa entiende que hizo una campaña prolija. Tiene algunos mensajes más. Hasta donde yo sé, el cierre va a ser similar al de la general. ¿Te acordás que fue en Pilar? No, Hablando en el medio, un 360 con trabajadores. Ahí apareció un excombatiente de Malvinas con una bandera de Malvinas. Lo que pasa que en el cierre anterior, como estaba lo de Kicillof, que había sido Sarandí, había tenido más un acto. No va a haber, hasta donde yo sé, hoy, lunes, 1 de la tarde, no está previsto que haya actos, que haya nada masivo. No quieren cometer errores, que no haya errores no forzados. No quieren cometer errores. Siempre los actos masivos uno no sabe bien a quién le habla y si eso no termina generando un efecto. Y después están jugando mucho con el tema del mano a mano, de la micromilitancia, con el tramo final, con una expectativa. La vamos a hablar el jueves. Sí, obvio. Pero vamos a tirar una línea que es como que en la elección anterior, en la general, empezó una remontada, algún indicio de remontada 15 días antes y en la última semana donde hace claro, eso. el plus, el envión que le permitió ganar 37-30. O tratar de empezar a que haya más manifestaciones a favor de él, ¿no? De sectores del radicalismo. Se está esperando que en el debate haya algo, después se bajó el tono. La definición medio que es que hablen Sí. que Milei no. O una especie de neutralidad inquietante que dé a entender que no. Pregunta, porque por ahí eso se sabe bien con el diálogo que vos podés llegar a tener con los dirigentes, tanto gobernadores como intendentes. A nivel de la estructura Sí. del peronismo, Sí. ¿pensás que está comprometida con la elección para movilizarse, para tratar de ganar la elección en una forma contundente? Porque en la elección de la primera vuelta, siempre lo recordamos, ahí algunos elegían gobernador, se elegían senadores, se Sí. elegía La diputados, se mayoría elegía sí. intendentes, se elegía concejales. Entonces ahí los porotos eran propios, acá no. Sí, la mayoría sí, porque la mayoría entiende que enfrente está Milei, que es una gran incertidumbre, y yo creo que hubo un factor que a la dirigencia le generó un miedo adicional, que es Milei con Macri detrás. Ujú. Digamos, si había un factor de che, ¿qué puede hacer este tipo? Cuando aparece el fantasma de Macri metido atrás, me parece que
Eso terminó de alinear. Sí hay un plano, si querés lo hablamos el jueves, porque ya estamos con el tiempo, Sí. pero sí hay un plano que yo recogí la semana pasada en un paneo que hice por las provincias, Sí. con Urbano y demás. Hay un componente que a mí me sigue llamando la atención, que se sorprendan los dirigentes, se encuentra con un componente de lo anti, sintetizado en antiperonismo, que es fuerte, digamos. Sí, emerge con mucha más nitidez. Aparece, Esto me lo mencionaron. Se recorta que dice, y está ahí, te dicen, che, mirá, acá está todo bien. pensábamos que había antiperonismo, pero que no era tan profundo. Sí, Esto es la definición que también a mí me trasladaron. A mí me hice el tipo cierre de semana para ver la nota del domingo. Salí a ver qué era como rasgo distintivo y me encontré con eso. Chaco, Tucumán, La Pampa, el conurbano, en Córdoba, digamos. Cuestiones de decir, che, sí, hay un anti que se generaliza con antiperonismo, y ahí sí habrá que ver si Massa, que eso es lo que nos quedó de Massa ayer, de alguna manera, hasta este movimiento de tratar de sacar a Macri y a Cristina de la discusión, para volver a esta idea de yo o Milei, y casi es Milei sí o Milei no, que es como el plebiscito sobre Milei. Es esta idea que hace tiempo está ahí jugando Massa respecto a Milei. A ver si eso también le sirve para, como teóricamente el antiperonismo es más bajo que el antikirchnerismo, si eso le permite entrar en un plus de votante para garantizar la elección. Muy bien, Pablo Ibáñez, hemos terminado otro episodio de Mano a Mano. Ibáñez, Zayat Ibáñez. ¿Qué pasa? No te desestabilices. Bueno, esta semana va a haber partida doble de Mano a Mano porque la merita. ¿La merita? Así es, ¿no? Va a haber 2 manos a manos. Hasta la próxima. Nos vemos. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.